Hola, buen día. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, tomando mates. Ah, qué bueno, qué bueno. Siempre es un buen momento para tomar mates. Ay, Daniela también nos está haciendo el aguante. Sí, siempre vienen bien los mates. Siempre vienen bien. Ahí va. Nunca termina de acomodar bien en el coso. Bueno, bien. Vamos a esperar 3 minutitos, ¿sí? Y comenzamos. Continuamos en realidad, que nos ha quedado un pedazo de clase todavía por desarrollar. ¿Cómo vienen para la clase que viene? No, ¿cómo? Ese dedo para abajo, ¿por qué? No, 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 no. Esa es una cuestión de actitud. El 50% es una cuestión de actitud. Buenas tardes. Buenas tardes. Juro por mis hijos que esta noche empiezo. Ni empecé todavía. Está bien, está bien. Por Está eso bien, el dedo para abajo. hay tiempo, hay tiempo. Es cuestión de sentarse de a poquito, ¿sí? Totalmente, sí. Lo van a poder ir haciendo. Igual si quieren, por ahí, los últimos minutitos, podemos dedicarle un ratito a hablar sobre algunas cuestiones del examen y demás, ¿sí? Todo depende, bueno, de qué tanto tiempo nos quede posterior al desarrollo del tema. Nos podemos tomar unos minutitos para hablar del tema, si es que hay interés en hacerlo, ¿no? Bueno, Sí, vamos a yo esperar. creo que mal no va a venir, ¿eh? No, no. No, no, igual ahí vamos, ahí vamos. Va queriendo. Bien, bien, igual estén tranquilas porque no es algo tampoco del orden de lo exorbitante, del orden de lo muy extraño, no. Lo hemos trabajado en clase, ¿sí? Lo hemos trabajado en clase, lo hemos hablado, así que no es para que estén preocupadas realmente, ¿sí? No es para que estén preocupadas. ¿Tenemos recuperatorio? Claro que sí que lo hay, sí que lo hay. ¿Puedo pasar derecho al recuperatorio? No, vas a ver que cuando te encuentres con las preguntas del examen vas a decir, mira vos, y yo preocupándome, ¿no? No, quédense Tenés tranquilas, razón, pero sí, tenés razón. claro que hay. Claro que habrá, si necesitasen recuperatorio, habrá, sí, habrá. Bueno, acá tengo a la fiera de 3 kilos. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, ¿sí? La vez pasada estuvimos trabajando con algunos conceptos kleinianos, en donde de alguna forma ubicamos cierta perspectiva del desarrollo del niño, sobre todo en el marco del primer añito de vida, ¿no? Sobre todo en el marco del primer añito de vida. Lo que viene ahora es un poco una continuación de esto, se van a tomar muchos conceptos de estos que estuvimos trabajando anteriormente, pero lo vamos a hacer extendido un poco más en el tiempo y cómo estos conceptos de alguna manera influyen o contribuyen a lo que es cierto desarrollo inicial, claro, estamos hablando de todavía la primera infancia, pero cierto empuje inicial hacia lo que es la autonomía, ¿no? Y esto será muy importante porque esta autonomía luego va a impactar en la vida del sujeto adulto, ¿sí? Así que vamos a manejarnos un poquito por ahí. El autor con el que nos vamos a estar manejando, con el que vamos a estar trabajando, es Donald Winnicott, ¿sí? Donald Winnicott, autor también muy conocido, también en este caso del palo del psicoanálisis, que nos viene a traer ciertas conceptualizaciones que suman a la teoría kleiniana. Una de estas conceptualizaciones
es lo que él denominó la capacidad para estar a solas, ¿sí? La capacidad para estar a solas que tiene, en este caso, el niño, ¿bien? Y para Winnicott, esta capacidad para estar a solas, ¿sí? No es algo que se dé de manera espontánea ni de la noche a la mañana, sino que en realidad la va a presentar como un fenómeno complejo, ¿sí? La capacidad para estar a solas será un fenómeno complejo que va a necesitar, para poder establecerse en el niño, de lo que él denomina un ambiente, ¿sí? Un ambiente sostenedor. ¿Bien? Y ahí tenemos otro concepto que nos va a ir acompañando a lo largo de toda la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque Winnicott aporta muchísimo, teóricamente hablando, al contexto como facilitador de lo que luego será en esta capacidad, ¿no?, para encontrarse a solas, o dicho de otra manera, para encontrarse a solas, ¿sí?, en presencia de la madre, porque ahí también tendremos cierto juego del orden de la gradación o de la gradualidad con el paso del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué será importante en este punto el ambiente sostenedor? Bueno, ¿recuerdan cuando con Melanie Klein ubicábamos o hablábamos de lo que era la introyección, la proyección, cómo esto terminaba generando o impactando la constitución de un pecho malo, de un pecho bueno, ¿sí? ¿Recuerdan que hablamos un poquito de esto en la clase pasada? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? ¿Alguna señal de vida? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Será entonces este ambiente sostenedor lo que va a permitir estas introyecciones de objetos buenos. Repasito breve, no me voy a meter mucho acá para no repetir la clase anterior, pero ¿qué era la introyección? Bueno, la introyección era entonces este mecanismo de defensa psicológico en donde el niño se identificaba, ¿sí?, se identificaba con los cuidados maternos y los hacía formar parte de su propio yo. ¿Bien? De manera reducida, ¿sí? Me repito porque por ahí lo dije muy rápido. En donde el niño se identifica con los cuidados maternos y en esta identificación logra que formen parte de su propio yo. Por lo tanto, pasan a formar parte del yo estos objetos buenos, ¿sí? Entonces, cuando Winnicott ubica este concepto del ambiente sostenedor, lo que está ubicando es sobre todo la función materna, ¿sí? Pequeña aclaración que seguramente ya hice la vez pasada, pero por una cuestión ética lo voy a volver a decir. Cuando hablamos de función materna, estamos ubicando aquello que tiene que ver con el sostenimiento, ¿sí?, aquello que tiene que ver con el cuidado, aquello que tiene que ver con la contención, ¿sí? Es una función en tanto que pueda aplicarlo cualquiera de los padres disponibles, ¿sí? Winnicott ubica la función materna porque es aquella que está como bastante más asociada, ¿bien? Pero tranquilamente la función materna puede cumplirla una abuela, un abuelo, un tío, el propio padre, ¿sí? No es una cuestión exclusiva de la figura biológica como tal, sino justamente de función psíquica. Nuevamente, en el 90 y pico por ciento de los casos, la persona que lleva a cabo la función materna es la madre, ¿sí? Es la madre. Ahora, retomando, este ambiente sostenedor, ¿sí?, este ambiente sostenedor que entonces estará vinculado con el cuidado de la madre, lo que va a terminar, no sería una buena forma de decirlo, va a terminar contribuyendo entonces en lo que es la construcción de una sensación de seguridad, ¿sí? Va a contribuir a lo que es una sensación de seguridad, o también, como lo ubican, como confianza básica, ¿sí? Va a contribuir a lo que es esta sensación de confianza. Ahora, ¿qué va a agregar Winnicott en este punto? Winnicott dirá, y en esto va a coincidir mucho con Melanie Klein, que el niño podrá introyectar estos objetos de cuidado, ¿sí?, para luego poder proyectarlos en la realidad, ¿sí?
por lo que aparece la proyección como un mecanismo defensivo también. ¿Recuerdan cuando Melanie Klein hablaba de los delirios y las alucinaciones en los bebés? Y nosotros pusimos el ejemplo de el bebé que está teniendo hambre y antes de despertarse empieza a chupetear en el hambre, no, en el aire. Bueno, ¿qué interpretación hace ahí Winnicott? La interpretación que hace es que ante el aumento de una necesidad que está buscando romper el equilibrio del sujeto, el niño proyecta, ¿sí? Y en esta proyección, en esta alucinación que se pone en juego en el contexto, en el exterior, lo que se busca es tratar de equilibrar la situación, ¿sí? Se busca alcanzar cierto nivel de equilibrio. Ahora, lo significativo de todo esto es que esta capacidad proyectiva del niño, ¿sí? Esta capacidad de proyectar, si se quiere en los términos de Klein, este pecho bueno, que va a permitirnos lidiar por periodos cortos de tiempo con este impulso y esta necesidad de hambre, será aquello que nos va a permitir construir la capacidad para estar a solas. ¿Sí? Será a partir de estas introyecciones que pueden proyectarse que se empezará a construir esta capacidad para estar a solas. ¿Se entiende cómo se establece la relación entre una cosa y otra? O más o menos. ¿Se va entendiendo o hay alguna pregunta? Hasta donde me enganché yo sí se entiende. Bueno. Entré tarde. Bien. Yo lo que entiendo es Sí. que él habla más de que, digamos, a ver cómo explicarlo, de que nuestras bases, ¿no? O sea, como niños, ya esto, lo de la seguridad, lo de la confianza, como que se va a determinar en esa instancia tan bebés, ¿no? Tan niños. Y eso después, porque vos acá después dijiste, después eso como lo que lo va a reproducir. Después, si ya notamos un niño temeroso o que le falta confianza y demás, va a tener que ver con estas instancias, digamos, como que no fue buena su ambiente contenedor. Bien, sin duda alguna. Va por ahí. Sí, sin duda alguna. Porque acá Porque se van a poner... sin saber específicamente esto, ahora que lo decís, no es como que pienso y conozco niños que conozco, que son, quizás tienen estas características, o de mucha confianza o de poca confianza, y sí, puedo llegar a suponer que ha sido así su ambiente, totalmente. Bien, sí, esto que bien nos dice Vicky será muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a pensarlo un poquito, vamos a traerlo, ¿sí? Y vamos a pensarlo un poco desde la cuestión kleiniana, ¿sí? ¿Por qué es que es tan importante y cómo se relacionan tan íntimamente esta capacidad de estar a solas que nos plantea Winnicott con lo que luego nos comenta, con lo que anteriormente hablamos de Melanie Klein, ¿no? ¿Qué ocurría? Cuando el niño se veía entonces ante una situación de necesidad, ¿no? En donde, por ejemplo, el hambre se le hacía presente, nosotros ubicamos que el niño se obedece o responde según lo que es el proceso primario, ¿no? Y el proceso primario tiene ciertas características del orden de un aparato psíquico muy primitivo, muy elemental, ¿sí? Uno de los aspectos del proceso primario es que las respuestas no son reguladas, ¿sí? No existe capacidad de regulación en el niño, sino que las respuestas son como un switch, ¿no? Como una tecla, ¿sí? Donde uno aprieta la tecla, dolor. Donde uno apaga la tecla, placer, ¿sí? Y existirá por ahí un término neutro donde nada, ¿bien? Pero es una tecla, es dolor absoluto, placer absoluto, ¿sí? Y esto, que dicho de esta manera, es como muy, muy sencillo, ¿no? Si lo pensamos 2 segundos, ¿no? Si lo pensamos realmente 2 segundos, nos ubica ante la gran tragedia que supone la espera en los niños,
¿no? Hola Nati, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque si tenemos un niño, ¿no?, que se encuentra esperando por el cuidado de un adulto, y este cuidado, sobre todo en los primeros meses de vida, no llega, ¿sí? Cada minuto que pasa en donde este cuidado no está dado, lo que hace es engrosar el objeto persecutorio. En este caso, desde Klein, el pecho malo, ¿sí? Es aquel lugar en donde se asientan todos estos contenidos angustiosos, ¿no?, cargados de dolencias, de agresiones, ¿no? Ahora, si tenemos un niño que tiene a disposición un cuidado responsable por parte de un adulto, el pecho malo estará, pero será mínimo en comparación con lo que era el pecho bueno, que tiene que ver entonces con el ambiente benigno que nos vino a ubicar Winnicott. Y esto, que en este caso nos trae Vicky, ¿qué implica? Implica que si tengo un niño que fue desatendido de manera sistemática en la infancia, se encontrará constantemente encontrándose con, nuevamente Melanie Klein, ansiedades persecutorias, ¿sí? Por lo que no podrá construir este contexto seguro, este ambiente benigno. ¿Cómo va a Toma construir ahí un un ambiente de coso, benigno? fíjate, Eso, ¿sí? de respiratorio. Bien, ojo con los micrófonos. Si este ambiente benigno se ve invadido por un pecho malo amenazante gigante, ¿de qué manera puedo confiar, puedo establecer un sentido de seguridad o de confianza básica? ¿Se entiende? Está todo el tiempo el switch ubicado en peligro, en amenaza, en necesidad, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tiene que ver un poquito con esto, este interjuego entre Winnicott y Melanie, ¿no? Seguramente habrán escuchado, ¿no?, y esto todavía se establece el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que es la lactancia, quizá, ¿no? Nombro la lactancia porque es como un terreno de bastante disputa de la actualidad, ¿no? Estos métodos que vienen de otras épocas en donde, no, vos tenés que darle de comer cada tanta cantidad de horas, ¿sí? Y si llora en el medio, que llore, porque bueno, tiene que llorar, tiene que tomar cada tanto. Pero si no tiene hambre, también tiene que tomar, ¿no? Entonces se establece un poco en esta dinámica en donde la necesidad del niño es reglada por una tabla que viene desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, no, mira, si le acabas de dar la teta y te llora a los 45 minutos, no, que espere 1 hora y cuarto más, porque, bueno, no, no, por lo menos no desde Winnicott, ¿sí? Por ahí habrá otro que diga otra cosa, pero Winnicott entiende que no. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo, ¿bien?, en donde la amenaza se encuentra siendo presente, va a terminar contribuyendo al armado negativo o a la posibilidad de que se constituya un ambiente benigno, ¿bien? Pero Winnicott va a ser un avance, en este caso evolutivo, por lo que no se va a quedar ahí, ¿sí? Estamos en los primeros meses. Entonces, retomando, ¿sí? Retomando. El ambiente benigno que nos viene a proponer Winnicott será entonces el resultado, ¿sí? Será el resultado de la buena satisfacción de ¿qué? De los instintos, de los impulsos. Esto que veníamos ubicando, ¿sí? Una satisfacción por parte de quién, y bueno, por parte de un adulto responsable, la mayoría de las veces la madre, ¿sí? Y nuevamente, esta buena satisfacción de los instintos, lo que va a traer consigo es una relativa o mínima presencia de angustia persecutoria. Es imposible que no haya nada de angustia persecutoria, siempre algo habrá, ¿sí? Siempre algo habrá, pero si se la mantiene en tonos bajos, el ambiente benigno puede constituirse, en este caso, y podrá al mismo tiempo entregar las bases del niño para poder proyectar objetos buenos conforme lo necesite, ¿sí? Conforme lo necesite, en estos momentos en donde el niño se vea invadido por ciertas cuestiones de la necesidad, bueno, podrá proyectar y defenderse con un mecanismo, sí, muy primitivo, muy rústico, sí, muy originario si se quiere, pero le permitirá defenderse, ¿bien?, de estas necesidades, de estos instintos, manteniendo el equilibrio psíquico. Ahora, para esto Winnicott establece una serie de funciones,
¿sí? Una de las funciones de la que va a hablar mucho Winnicott es el sostenimiento, ¿bien? Es el sostenimiento, y el sostenimiento viene directamente de la mano de la figura materna. ¿Qué es el sostenimiento? Bueno, el sostenimiento viene a ser en este caso cómo la madre entrega en este niño, mediante su cuidado, un criterio de existencia continuada, si se quiere, ¿no? De existencia continuada. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo existencia continuada? Tengamos en cuenta que en el primer momento de la vida, desde el infante, no hay algo parecido a lo que es el yo, ¿sí? El niño se encuentra un tanto indiferenciado de lo que es el mismo, la realidad, la madre, ¿sí? No hay una diferenciación clara. Entonces, que el niño pueda ser sostenido por la propia madre, lo que nos va a permitir, o lo que va a permitir en este caso, es que justamente la ausencia de ansiedades persecutorias le entreguen cierta vitalidad que no se ve menguada por los avatares instintivos del sujeto, ¿sí? Dicho de una manera por ahí menos rebuscada, ¿no? Ante la ausencia todavía de un aparato psíquico completo, ¿sí? El niño se ve muy permeable a los impulsos externos y a la salida de los internos. Que la madre pueda sostener estos niveles de actividad psíquica de manera regular y sostenida, lo que le va a entregar es cierto sostenimiento, como dice Winnicott, continuado, en donde sus necesidades, sin irse a los extremos, le va a permitir un nivel de equilibrio continuo, ¿sí? Como para tratar de ubicarlo por ahí desde otro lado, ¿no? Y desde este equilibrio continuo, poder ubicar algo del orden de lo que no cambia, ¿no? A partir de ahí, todo lo demás, ¿no? Todo lo de los aspectos evolutivos, la constitución del yo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Se ha comprendido esto? Esto es como muy rebuscado, yo sé que es como muy rebuscado, ¿sí? Pero por ahí No, no más o menos. entendí, disculpa, no entendí No, yo. bueno, perfecto, perfecto. Me voy a salir un segundito de lo que es la infancia para pensarlo desde la adultez y por ahí tratar de traerlo desde ahí, ¿sí? Hay cuadros psicopatológicos, ¿sí? Hay cuadros psicopatológicos en donde estos niveles de irrupción de la continuidad del sujeto se dan, ¿sí? Se dan. Por ejemplo, la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es un trastorno mental grave en donde el sujeto tiene dificultades para, entre otras cosas, claro está, para justamente sostenerse como una unidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Les voy a ubicar un ejemplo. Las personas con esquizofrenia, dentro de las problemáticas que pueden tener, sobre todo aquellos casos más graves, es la despersonalización, ¿sí? Esta cuestión de verse desde afuera, de sentir que se desintegran, y al mismo tiempo la desintegración del propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, delirios del estilo de me han quitado los órganos mientras dormía, o me está faltando una parte del cuerpo, o hay alguien que me está controlando desde afuera, ¿no? Bueno, esto, así como lo estamos ubicando en este punto, tiene que ver de alguna manera con estos procesos muy primitivos de la infancia, ¿sí? Pero llevados a la adultez. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Bueno, porque esto que le ocurre a la persona con esquizofrenia tiene que ver un poco con esta imposibilidad de sostenerse en un continuo, ¿sí? De poder sostener esta estructura psíquica con el paso del tiempo, ¿sí? En el niño
que esto se da no por una cuestión patológica, sino por una cuestión evolutiva, va a ir construyendo las bases que le van a permitir sostenerse como una unidad psíquica, ¿sí? Esto se va a ir dando. ¿Y por qué se va a ir dando? Pensemos lo siguiente, ¿no? Nuevamente, un niño que tiene hambre experiencia esto con el absoluto dolor, ¿sí? Este absoluto dolor va a generar ciertos desequilibrios en lo que es la estructura psíquica hasta que mengúa, ¿sí? A nosotros no nos pasa esto, ¿sí? Tenemos un poco de apetito, ¿y qué ocurre? Bueno, podemos tolerar todavía esto, porque estamos completamente estructurados y armados. La madre lo que viene a entregar, la función materna, es justamente ir sosteniendo estos desequilibrios, entregando una idea de continuidad psíquica que en tanto se sostenga con el paso del tiempo, en tanto que no se vea invadida por estas experiencias como la esquizofrenia, podrá llegar a buen puerto y constituirse, como cada uno de nosotros, en un yo fuerte que pueda tolerar este tipo de necesidades, ¿sí? Y dejar de responder de manera de todo nada, para poder empezar a ubicar ahí un nivel de gradualidad, ¿no? Tiene que ver un poquitito con esto, ¿sí? ¿Se comprendió un poquito más ahí, o por ahí se más lío del que venía siendo igual? A ver, ¿Puedo hacer un...? La última parte no se entendió. Bueno, bien, la última parte no. Vamos a buscarle ahí otra idea. yo, Fede, por lo que entendí es que el bebé un poquito de displacer, digamos, un poquito de dolor, es dentro de lo normal. Ahora, si todo el tiempo lo tenemos sufriendo, eso le va a generar a lo largo del tiempo dificultades para sostenerse, para sentirse íntegro, no sé, más o menos por ahí. Bien, sí. Tiene que ver con esto, sí, en cierta medida es esto. Profe, Se me ocurre esa es la demanda no, que tiene constantemente, esa es la demanda que tiene constantemente el bebé de tomar teta todo el tiempo. ¿A eso sí, se refiere usted? de tomar teta, o que le hagan upa, o que lo miren, que le canten, Las mañas que que hace, lo todo eso. metan. Tiene que ver con todo eso, Yo ¿no? hay un Porque le bebé estén que encima. ¿Vieron un poco, a mí como la idea que se me viene a la cabeza, como para tratar de buscar una analogía, ¿no? ¿Vieron cuando, acá hay gente muy joven, ¿no? Pero yo cuando era chico, ¿no? A veces la tele como que se empezaba a ver fea, ¿no? Empezaba como a borrenarse todo, ¿sí? Y bruto, ¿no? Lo arreglábamos a las cachetadas, ¿sí? Le pegábamos cachetadas a la tele y no sé por qué, pero por ahí con una cachetada se arreglaba, ¿no? Bueno, ¿qué estoy queriendo decir, sí? Ese momento en al donde bebé la lo tele agarremos o a la cachetada, imagen... ¿Cómo? al bebé no lo vamos a agarrar a cachetada. No, por favor, no. Al bebé hay que mimarlo, acariciarlo, cantarle, hablarle, ¿sí? Pero a lo que voy es que cuando el niño tiene un poco esta experiencia, que está sobrepasado por la experiencia dolorosa, es un poco cuando la tele se ve desfigurada en su imagen, ¿sí? Supongamos que eso fuese el CTI, ¿no? Bueno, la intervención de la madre es mantenerlo constante. Entonces, así como arreglamos la tele a cachetadas o con cariño, como sea, ¿sí? ¿No? Restablecemos esa interferencia para que la imagen se sostenga con el paso del tiempo. ¿Bien? Esa sería un poquito como la idea a grandes rasgos, ¿sí? Claro, es como que hay que tratarlo, hay que atenderlo, los cuidados básicos, no dejarlo llorar todo el tiempo, ni angustiarse todo el tiempo. Es como que un poquito está bien, pero bañarlo, alimentarlo, no sé, darle amor, estar presente, básicamente. Es así tal cual, así como vos estás diciendo. Y de hecho, esto que estás diciendo nos traslada a la otra cuestión, ¿no? Porque estás ubicando ahí como un nivel de grado. Bueno, un poquito está bien, pero hay que estar presente, ¿no? Lo que va a decir Winnicott es que el cuidado materno establece dos fases claras, ¿sí? Hay dos fases bien diferenciadas. Una primera, en donde madre e hijo están como fusionados, ¿sí? Se establece una fusión entre la madre y el hijo, y es aquel punto en donde la madre tiende a poder dar respuestas
inmediatas, muy concretas y ajustadas a las necesidades de ese niño, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué pasa esto, ¿sí? Vamos a ubicar por qué pasa esto. ¿Ustedes tuvieron con Aldi, con Aldana, esta clase Sí. sobre puerperio, por ejemplo? ¿Sí? ¿Hablaron un poquito de lo que es el maternity blues? Esta experiencia de la infancia, sobre todo en esta experiencia materna, en donde debido a ciertas cuestiones de lo hormonal termina teniendo una hipersensibilidad a los estímulos del medio, y ta. Bueno, se vino a ubicar acá, ¿sí? Se vino a ubicar en este primer momento, en donde toda esta experiencia hormonal permite que el vínculo entre madre e hijo se establezca con un nivel de correlación tal que podemos ubicar el término de fusión, ¿sí? La madre viene a poder dar respuesta a todas las necesidades de este niño, ¿sí? Ahora, en el segundo momento que viene a plantear Winnicott, este nivel de fusión ya no es tal, ¿sí? Ya no es tal. Entonces, la fusión se disuelve y el cuidado de la madre empieza a presentarse como menos exacto. ¿Bien? Es un cuidado que se establece como menos exacto y tiene que ver con varias cuestiones. En principio, porque desde la cuestión hormonal esto empieza como a desaparecer, pero aparte el niño puede y debe empezar a reclamar que se lo satisfaga como él quiere ser satisfecho, ¿sí? Y acá tenemos una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño, ¿sí? Observe que esta fusión entre madre e hijo está desapareciendo o en proceso de desaparición, esto va a contribuir a lo que es la desaparición también o el desvanecimiento de este mundo mágico que se había establecido con anterioridad, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto del mundo mágico? Vamos a dar un pasito más adelante. ¿Bien? Winnicott establece la presencia de 3 niveles de dependencia en la infancia, ¿sí? Hay 3 niveles de dependencia. Primero tenemos la dependencia absoluta, ¿sí? Lo que es la dependencia absoluta. Luego tenemos la dependencia relativa. Y luego tenemos un tercer momento propuesto por Winnicott, que es hacia la independencia. Fíjense que en ningún momento dice la independencia absoluta, ¿sí? No, es un hacia la independencia. ¿Qué ocurre en la dependencia absoluta? Bueno, lo principal que podemos decir de la dependencia absoluta es que el niño no tiene la más mínima conciencia del cuidado materno, ¿sí? El niño no tiene la más mínima diferencia, la más mínima toma de conciencia, sería mejor dicho, del cuidado materno, ¿sí? Por lo tanto, no diferencia lo que está bien hecho de lo que está mal hecho, ¿sí? No puede establecer este criterio de lo que está bien y lo que está mal, porque su posicionamiento con la relación con la madre es en este punto ser beneficiado por un buen cuidado o perjudicado por el niño, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el niño no es consciente del cuidado que le otorga la madre, entonces todo el proceso de fantasía del niño va a dar lugar a ¿qué cosa? Que este niño se encuentra satisfaciéndose omnipotentemente, ¿sí? Nuevamente, si no existe en el registro del cuidado un otro que me está cuidando, entonces, como bien decía Melanie Klein, el que se está cuidando, el que se está autoalimentando, es el propio niño, ¿sí? Y esto coincide con ¿qué? Con la fase esquizoparanoide de Melanie Klein, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño, sea la teta de la madre o sea una alucinación,
le será lo mismo, ¿sí? La teta no es muy diferente a la alucinación, porque de una manera u otra es un autocuidado. Hay una cuestión de omnipotencia en la satisfacción. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Luego tenemos la dependencia relativa, ¿sí? En la dependencia relativa, el niño tomará conciencia del cuidado de la madre, ¿sí? Va a tomar conciencia del cuidado de la madre y la relación que tiene este cuidado con sus necesidades. Esto estaría más orientado ¿a qué momento? Al depresivo infantil, de Melanie Klein. ¿Sí? Este momento en donde toma conciencia que el pecho malo y el pecho bueno en realidad pertenecen a mamá, ¿no? Bueno, el niño en este punto toma conciencia del cuidado materno, por lo que la omnipotencia se ve puesta en cuestionamiento. Acá es cuando Winnicott nos decía anteriormente que en el desajuste del cuidado, el niño podrá empezar a salir de lo que es este mundo mágico, ¿sí? Y este desajuste, si se quiere, de lo que es el cuidado del momento de fusión, tiene dos grandes vertientes puestas en su favor. Por un lado, tenemos cómo la madre, a medida que el niño va siendo cada vez, va ganando en nivel de independencia, ¿sí? Lo voy dejando cada vez un poquitito más solo, que no es ausente de cuidado, ¿sí? Pero por otro lado, el niño podrá dar cuenta de qué es lo que desea y qué es lo que no desea. Mamá, con toda la justeza que pueda tener, seguramente la habrá pifeado en los primeros 6 meses de vida, y por ahí el niño llora porque tiene ganas de llorar, y mamá le encaja la teta, ¿sí? Y la respuesta funciona, ¿sí? Pero mamá lo que hace en ese lugar es interpretar, y no sabe si realmente es esto lo que quiere el niño, ¿sí? Y el niño se tiene que satisfacer con lo que es esta imposición, ¿sí? Mientras más ajustada sea, mejor. Ahora, llegado el momento, el niño tendrá la posibilidad de hacer notar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, por lo que naturalmente va a generar una distancia que va a favorecer a este proceso no solamente de toma de conciencia del otro, sino de individuación, ¿sí? Va a permitir que este sujeto se individúe, que se separe, poder ubicar un yo distinto a este otro. Cosa fundamental. ¿Bien? Y por último, el tercer momento, que es hacia la independencia. Bien, en este momento hacia la independencia, el niño podrá empezar a crear los medios para empezar a prescindir del cuidado ajeno real, ¿sí? El niño va a empezar a crear los medios para prescindir del cuidado ajeno real. Claro está que esto el niño podrá hacerlo en tanto que pueda proyectar hacia el exterior sus necesidades, ¿sí? En tanto que pueda proyectar sus necesidades y haya podido introyectar anteriormente en detalle el cuidado materno, el cuidado recibido, ¿sí? ¿Para qué? ¿O por qué? Para poder haber desarrollado un sentido de confianza lo suficientemente fuerte que le permita poder abordar con sus respuestas este medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el niño constituye este estado de confianza para con el medio, podrá interferir en él para tratar de darse sus propias respuestas. ¿Sí? Claro que esto se va observando con el paso del tiempo, ¿no? Pero un ejemplo como muy obvio y avanzado en el tiempo, pero esto se ve incluso pasadito el año, ¿no?
es cuando el niño, por ejemplo, ya tiene 3, 4 y se quiere preparar la leche solo, ¿sí? Se quiere preparar la leche solo. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, es sencillo. ¿Por qué el niño se puede preparar la leche solo? Porque ha introyectado el cuidado de la madre y ha visto cómo mamá me prepara la leche, entonces yo, haciendo todo el desastre que pueda hacer, me la puedo preparar yo también, ¿sí? Porque sabe que se toma la taza, se pone en la mesa, se pone el polvito, se echa el coso y después habrá que revolver, ¿no? Bueno, esto el niño puede hacerlo en tanto que haya podido tomar nota, o dicho en los términos de Winnicott y Melanie Klein, introyectado todo esto, ¿sí? Hasta acá más o menos vamos. Perfecto. Bueno. Ahora, otro concepto de de Winnicott muy importante, es el de objeto transicional, ¿sí? Que tiene que ver en algún punto con esto que venimos hablando. ¿Por qué? ¿En dónde se viene a ubicar el objeto transicional en toda esta explicación? Resulta que hay un momento del desarrollo del psiquismo del niño en donde, habiéndose constituido un yo, el niño opta por satisfacerse en el propio yo, de una perspectiva narcisista. Esto que hemos visto con la fase oral, fase anal, fase fálica, ¿no? En donde la satisfacción se da en el propio yo. Ahora, ¿qué ocurre? El niño establece en un momento del desarrollo de su vida un objeto transicional. ¿Y qué es esto, un objeto transicional? El objeto transicional, en términos evolutivos, es como ubicar una lupa, ¿sí? Es como ubicar, en este caso, ir al detalle entre lo que es este salto entre el narcisismo primario, ¿sí? Lo que era el narcisismo primario, y lo que luego era el placer de objeto, ¿sí? En donde el sujeto se satisface con los objetos de la realidad y ya no, ¿sí? Consigo mismo. Bien, dicho sea de paso, estemos atentos a todo lo que estuvimos hablando en estos 45 minutos. Bien. Ahora, si ubicamos la lupa, ¿sí? En este momento entre el narcisismo y el placer de objeto, nos encontramos con el objeto transicional. ¿Por qué? Porque Winnicott establece que el objeto transicional será este lugar, este espacio justamente de transición entre, él lo dice muy claro, ¿no? Entre el chupeteo del pulgar, por lo tanto, el autoerotismo, ¿sí? Y el osito. Fíjense ustedes, ¿no? Entre el pulgar y el osito. ¿Qué quiere decir esto? Entre el placer autoerótico y el contacto con los objetos, ¿sí? Dicho de otra manera, entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto, ¿sí? Ahí es donde se ubica el objeto transicional. En ese punto se empieza a establecer la creatividad, y de alguna manera la realidad, ¿sí? Profe, Sí. yo conozco un nene, tiene 2 años y moneditas, y por ejemplo, cuando se le dice que no o algo, agarra, tiene un elefantito. Y bueno, lo abraza, lo agarra, si por algo se enoja, muerde al elefante, si quiere dormir, agarra al elefante, o sea, es quien lo acompaña y lo consuela en cada situación, con el elefante a todos lados, es como su parte de él, ¿no? Para todo, creo que hasta para bañarse. Hasta ahí no llegué, pero más o menos. Bien, no, excelente, excelente cómo lo acabas de ubicar, porque el objeto transicional es eso. En términos de la práctica, lo que se observa es eso, ¿no? Es este objeto en donde el niño puede descargar y ubicar toda aquella cuestión del orden de lo impulsivo, ¿no?
¿Por qué? Porque el objeto transicional, y Winnicott en este punto lo dice bastante claro, viene de alguna manera a ubicar, viene a ser como un reemplazo de la madre, ¿no? Viene como a ubicar en ese lugar, sí, viene a representar a la madre el objeto transicional. Por eso es que puede ser esta figura de cuidado, este objeto que... Como que le da contención. Exactamente, exactamente. Y Profe, lo más fascinante, sí, yo, a lo que dice Evelyn, yo tengo una vecinita que tiene 2 añitos y algo, que su mamá es maestra y cuando, no sé, cuando la nena tenía 2 o 3 meses, la mamá volvió a trabajar, tuvo que volver a trabajar. La nena tenía una mantita, no usaba chupete y bueno, y tomó muy poca teta, por el tema de que la mamá trabajaba, bueno, la nena iba de acá para allá. Entonces ella siempre estaba con la mantita en la boca, siempre con la mantita en la boca, con la mantita en la boca. Se hizo grande, hace un tiempito, le sacaron la mantita, porque la mantita estaba destrozada ya, le reemplazaron la mantita con un peluche. O sea, le sacaron la mantita, le dieron un oso, un unicornio. Y yo ahora la estoy llevando al jardín, a la guardería a la mañana, y yo lo que noto es que ella en el momento de angustia de que yo la tengo que dejar en la guardería, agarra el unicornio y lo chupa, porque no puede ir con el unicornio a la guardería, lo tenemos que dejar en el auto y yo me lo traigo de vuelta. Bueno. Y en la casa pasa lo mismo, cuando la retan o por ahí a la mañana que la tengo que levantar, que no se quiere levantar y se agarra el unicornio, como que lo chupa, lo muerde, así. Y es medio parecido a lo que contaba Evelyn. No sé si cuando te manda alguna macana que la retan feo, porque yo no estoy en la casa, pasa lo mismo, pero yo he notado que en el momento de angustia de ella, cuando yo la tengo que dejar en la guardería, ella agarra el osito y lo empieza a chupetear. bien. Y después lo deja, es como que le agarra como que, no sé, como que esto es placentero, debe ser placentero para ella, y como diciendo, bueno, listo, ya está, ahora si te dejo, me voy tranquila. Bien, es que sí, sí. El objeto transicional lo que le va a permitir al niño, ¿no?, ubicar este objeto es poder renunciar a la posesión omnipotente que tiene la madre, ¿sí? Justamente permite ese interjuego, ¿no? El renunciar a la posesión omnipotente que tiene de su propia madre, ¿no? Omnipotente porque, y por todo esto que veníamos hablando, ¿no?, anteriormente. Ahora, Winnicott lo dice claro, más importante que el objeto transicional represente a la madre es justamente que no sea la madre, ¿sí? Nuevamente, más importante que el objeto transicional represente a la madre es que no sea la madre. ¿Por qué? Porque en ese punto en donde el niño puede empezar a ubicar toda esta cuestión pulsional con este objeto, empieza a tener un intercambio más ligado a la realidad y no tanto a lo que es el vínculo simbiótico madre-hijo, ¿no? Permite de alguna manera empezar a desprenderse y, como dice Winnicott, tomar el objeto transicional como un precursor evolutivo. ¿Qué significa que es un precursor evolutivo? Que va a servir de escaloncito, ¿sí?, hacia el placer de objeto. Bien, ubica como ese intermedio. ¿Por qué como ese intermedio? Porque por las características que tiene el objeto transicional, se presenta como un objeto externo, bien, sin llegar a serlo, y al mismo tiempo se presenta como un objeto interno. Es transicional porque no está del todo en la realidad, pero tampoco es del todo parte del yo, ¿sí? Se viene a ubicar justamente en este proceso intermedio. ¿Bien? Profe, Nuevamente, sí. disculpa, tengo 2 preguntas. Una es, Sí. viniendo de lo que dice la compañera, esto lo que sucedió con la mantita, bueno, que por supuesto ya llega un momento donde se va destruyendo. Está bueno
quizá por una cuestión lógica de que está tan roto, uno ya lo quiere tirar, ¿no? Pero está bueno sacarle, dependiendo, ¿no?, de qué manera, y reemplazarle por otro al niño, al bebé, digamos, y después de que a mí me ha pasado con integrantes de mi familia, con los niños, observar de que no todos tuvieron un objeto así como fanático, si bien varios, eso también puede pasar, pero lo importante es que haya un objeto de descarga que no sea solamente el adulto, digamos, Bien, algo así. bien, ¿No sí. está bueno reemplazar una cosa por otra? O sea, está bien lo que dijo la compañera recién, pero ¿está bueno sacarle la mantita? O ¿está bien sacarle la mantita y darle un osito y después sacarle el osito y darle otra cosa? ¿O no? ¿O no está bueno? Bien, en principio diremos que no, ¿sí? En principio diremos que no. ¿Por qué? Porque el Es objeto como sacarle la teta y darle el chupete. O sacarle Sí, la teta y darle la mamadera, ¿no? bien, Más o menos. no tanto ahí. Vamos a ubicar por qué. Porque la teta podrá ser un objeto transicional o no, ¿sí? Es más, de hecho, el objeto transicional puede, por más curioso que sea, ser una parte del cuerpo de la propia madre incluso, ¿sí? Pero por lo general no se da así, se da con un objeto de afuera que cumple ciertos requisitos como de poder ser sostenido, de que pueda ser cálido, que pueda ser justamente llevado a la boca, ¿no? Em, ¿Por qué el objeto transicional no debería ser cambiado por un adulto sobre toda la fuerza, ¿no? Bueno, porque en realidad el objeto transicional va a ocupar o será fundamental para el desarrollo de ese niño, por el valor que ese niño le da, ¿sí? Eh, ahí te leo, Flor. Yo lo tomaría como periodo de transición para ir alejando ese objeto con el paso del tiempo. Sí, en realidad con el objeto transicional no hay que preocuparse en lo absoluto, ¿sí? No debe ser motivo de preocupación del adulto el objeto transicional. ¿Por qué? Porque el niño le será muy significativo el objeto transicional durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Durante un periodo de tiempo vamos a observar que lo trae para acá, que lo lleva para allá, que lo chupetea, que cuando está ansioso, nervioso, ¿no? Lo toca, lo abraza, lo estruja, le pega, ¿no? Freud, en Winnicott dice en este punto, ¿no? El objeto transicional es amado con locura y mutilado con sadismo, ¿sí? Es tratado de múltiples maneras. ¿Por qué? Porque viene a ubicar un poco este lugar de descarga por parte del niño, ¿no? Ahora, así como aparece con toda la intensidad que el objeto transicional demanda y con el nivel de apego que genera con el mismo, también así desaparece, sin vueltas, ¿sí? Sin vueltas, el objeto transicional, así como aparece, desaparece, ¿sí? Y claro que el objeto transicional va a estar sucio, va a oler mal, claro que el objeto transicional va a estar todo despeluchado, ¿sí? Porque es la función que cumple. Y es más, Winnicott aclara que en caso de hacer falta bañarlo, no deberíamos ni siquiera bañarlo o limpiarlo, ¿sí? Sino en todo caso, si lo quiere hacer, que lo haga el peque, ¿sí? Si el peque quiere, podríamos invitar a darle un baño al objeto transicional. ¿Por qué? Porque parte de las cualidades del objeto que van a primar tendrán que ver con la cuestión del aroma, con la cuestión de la textura también, ¿sí? Aunque a nosotros nos puede resultar del orden de lo desagradable, ¿bien? En este punto, al objeto transicional, el niño le va a atribuir cierta vitalidad, dice Winnicott, ¿sí? Le va a atribuir cierta vitalidad, como si hubiese algo del orden de lo vivo, ¿sí? Y de hecho, él sugiere que no se lo cambie, ¿sí? Que no se lo cambie. Exactamente, esto que dice Elba, aceptarlo como un objeto de pertenencia. Es más, Winnicott dice, el niño adquiere derechos sobre el objeto transicional y el adulto debe respetar esos derechos, ¿sí? O Luego, ellos mismos también lo van cambiando. bueno, Y ahí es otra no cosa. tiene que ver, yo me he dado cuenta que no tiene que ver
con lo costoso que sea, con lo lindo que sea, no, yo he visto de que cualquier juguete, lo que sea chiquito, grande, tamaño o una mantita, o sea, pero eso sí vi varios cambios, como que ellos mismos lo van eligiendo. Por eso es algo muy personal de ellos. Exactamente, exactamente. Y así como aparece, luego se produce una descatexia, ¿sí? Se le va retirando la libido de manera gradual y cada vez pierde más significación, ¿sí? Winnicott dice, al objeto transicional no se lo olvida ni se lo llora, ¿sí? Rápidamente pierde significado, ¿sí? Y queda relegado a un limbo, perdiendo el valor que tenía como objeto transicional. Profe, eso cuando dicen, uy, ¿Puedo este hacer juguete es otra mi pregunta? favorito, ¿no? Sí, a ver, ¿me repetís, Elba, por favor? Eso cuando dicen, ay, este es mi favorito, y después al rato están teniendo otro favorito, o al tiempo, ¿no? Se puede dar, Algo sí, así. claro que puede hacerlo, sí. Sí, había alguien queriendo hacer otra pregunta también. Yo. Sí, Vos dijiste hace un ratito que el objeto transicional puede ser la madre también. sí, 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 sí. Bueno, yo tengo una prima que debe tener 35 años, no sé si es lo mismo, pero bueno, yo lo voy a comentar. Que desde toda la vida, cuando tomaba la teta, cuando dejó de tomar la teta, cuando le agarraba el pelo a la mamá de acá atrás y le hacía rulitos. Cuando ella está sola, se agarra a ella el pelo y le hace rulitos. Y es el día de hoy, que debe tener 37, 38 años, por cuestiones de la vida, ella está en otro lugar con su marido, bueno. Pero cuando se juntan, ella se sienta al lado de la mamá y le agarra el pelo y le hace rulitos. Claro. Claro, bueno, no, esta cuestión es No, que bueno, si trasciende. ella está sola, ella está constantemente haciéndose así, bueno, no sé si me ve. Bueno, se enrosca el pelo con el dedo. Y si ella está con la madre, se sienta al lado de la madre y le agarra el pelo a la madre. Y le hace rulitos, y le hace rulitos. Y tiene ¿No? Es 37, 38 años. interesante, ¿no? Como si fuese la madre un objeto, en este caso, que Sí, favorece a la cadena. totalmente. Bueno, ¿no? Qué detalle, ¿no? Realmente. En este punto, el objeto transicional en el niño, dicho de manera sencilla, ¿no? Lo que va a permitir es el viaje, justamente, entre la subjetividad absoluta, ¿sí? La subjetividad absoluta en la lectura de la realidad, y por otro lado, la objetividad, ¿sí? Lo que es la objetividad, la diferenciación para con la madre y la aceptación de la misma como objeto exterior, ¿sí? Como objeto exterior. Ahora bien, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de la clase? sí, ¿Nos va a hacer algún repaso para el examen de la semana que viene ahora? bien. ¿Algunos minutos? Sí, vamos a, ahora en un ratito, cuando terminemos de desarrollar esto, Sí. ahí voy, ¿eh? Hoy tenemos un día con los ruidos como... Bueno, sí, ahora cuando terminemos con esto, voy a abrir a que conversemos un poquito sobre lo que se viene en el examen, ¿sí? Eh, como para despejar ciertas dudas si las hubiesen, ¿sí? Así que nos vamos a tomar seguramente 15, 10 minutitos en el final de la clase, como para poder conversar un Sí. poco sobre eso. ¿Hasta acá alguna otra consulta, alguna otra pregunta, algo que quieran decir? Esto que usted está hablando, ¿está también eso cuando el niño se chupa los dedos? ¿Tiene algo que ver o ya se mezclaron los tantos? No, bien, podría ponerse también ahí. Lo que Cuando se los habría que reta ubicar, todo eso. lo que habría que Eso ubicar ya. ahí es porque el chupeteo del dedo también es autoerótico, ¿sí? También es autoerótico. Habría que determinar si se toma el objeto como un objeto de la realidad y no como una forma de gratificarse puro placer oral, ¿sí? Nada, es como muy, muy...
muy precisa la diferencia, no habría que establecer, habría que mirar con lupa la situación como para poder distinguirlo, ¿sí? Un adolescente de 16 años y sigue chupándose el dedo, mi sobrina. Tiene todo gastado, el dedo deforme. Claro, de chupetearse, bueno, parecería ser una fuerte fijación oral, ¿no? También Sí. están quienes se comen las uñas, por ejemplo, ¿no? Que por ahí no es como chupetear el dedo, pero está bastante cerca, ¿no? Sí, usted nos explicó todo eso ya. Ahora, Winnicott también nos viene a proponer otros conceptos que tienen que ver con esto que estuvimos hablando, que es el concepto de ilusión y desilusión, ¿sí? Concepto de ilusión y desilusión. Ahora, ¿de dónde devienen estos conceptos de ilusión y desilusión? Bueno, esto que estuvimos diciendo hace un ratito, ¿no? En donde el niño sostiene este tipo de realidad mágica para con el contexto, ¿bien? En donde él mismo considera estar satisfaciéndose de manera omnipotente cada una de sus necesidades, será producto de lo que Winnicott denomina ilusión, ¿sí? Y justamente la salida de este momento de omnipotencia mágica por parte del niño será producto de la desilusión, ¿sí? Ahora, la ilusión y la desilusión propuesta por Winnicott serán, ¿sí? Bueno, será el resultado de la puesta en juego de lo que Winnicott denomina madre lo suficientemente buena, otro concepto muy importante de la teoría de Winnicott, ¿sí? La madre lo suficientemente buena. ¿Por qué? Porque la madre lo suficientemente buena será aquella que pueda ilusionar en los primeros momentos de vida del niño, ¿sí? Aquella que ilusione construyendo este primer momento o este primer estadio de dependencia absoluta, facilitando el desarrollo de la omnipotencia infantil, ¿sí? Para luego, de manera gradual, ¿sí? Sistemática, pero gradual, paulatinamente, desilusionar a ese niño. ¿Bien? ¿Y por qué la desilusión se vuelve parte fundamental, en este caso, de lo que es la madre lo suficientemente buena para Winnicott? Bueno, por algo que ya hemos abordado un poco anteriormente, pero que vamos a terminar de completar en este momento, ¿sí? Si el niño se viera constantemente ilusionado y no hubiese desilusión, no tiene motivos para abandonar la omnipotencia infantil, ¿sí? Si el niño no tiene la posibilidad de sentir, de alguna manera, la necesidad y el dolor que él mismo conlleva, y se ve constantemente siendo satisfecho antes de la demanda, entonces va a primar a lo largo del tiempo una perspectiva omnipotente, ¿sí? Y acá tenemos como el otro panorama. Hace un rato hablábamos del panorama de la ausencia de ilusión o el exacerbo de la desilusión, ¿sí? Cuando hablábamos sobre el sostenimiento y cómo la ausencia de la madre, o mejor dicho, la ausencia del cuidado puede llevar a que este sujeto se vea con una sensación de discontinuidad en el desarrollo de su vida, bla, 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 ¿sí? Bueno, ahora ubicamos el otro lado, ¿bien? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de ilusión? ¿Sí? Cuando este niño no encuentra un espacio para poder tomar o poder percibir lo que es la desilusión, el dolor, ¿no? Bueno, esto tampoco es del todo positivo. ¿Por qué? Porque si el niño no va construyendo esta imagen de la realidad que tiene la capacidad de frustrar, ¿sí? ¿Cómo tomará conciencia que no es omnipotente? ¿Sí? ¿Cómo podrá darse cuenta, cómo podrá construir esta imagen que no es un sujeto completamente omnipotente que se satisface según sus propias necesidades? Bueno, en este punto
la madre lo suficientemente buena deberá desilusionar para permitir y dar lugar a justamente esta separación para con la madre y la construcción y la toma de nota de lo que es el no-yo, ¿sí? Objeto transicional mediante. ¿Sí? Objeto transicional mediante. Entonces, la desilusión es tan importante como la ilusión, ¿sí? La desilusión es tan importante como la ilusión, ¿sí? Les voy a ubicar un ejemplo, ¿bien? ¿Vieron estos niños que se ven en cierta medida sobreprotegidos por sus padres? ¿Sí? Que se ven como metidos en una burbuja y que no se les permite poder desarrollarse según las propias necesidades. Bueno, A los en que ese no dejan punto, golpearse, nada, ¿no? Cuando los superprotegen. exactamente, que no lo dejan aventurarse, golpearse. Les voy a poner un ejemplo Que como muy drástico. lloren, todo eso, ¿no? Tengo uno, Exactamente, sí. tengo uno, el más chiquito, El que más lo tuve pequeño. así, como en una burbuja, 4 años casi, desde que nació, y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos con Claro, bueno, tratamiento, bueno. bien, porque, ¿qué ocurre, no? El exceso de ilusión nos resulta poco adaptativo a veces, ¿no? El exceso de ilusión, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Esto no es un caso clínico con el que yo haya trabajado, sino que un compañero me lo contaba. La madre trabajaba todo el día, ¿sí? Y el nene cuidado de la abuela. La abuela tenía terror que el nene se ahogue. Entonces, cuando el nene tenía que empezar a consumir sólidos, la abuela, con el terror que tenía, ¿qué hacía? Se los licuaba, ¿sí? Le licuaba todos los alimentos. Entonces estos alimentos eran siempre licuados, siempre blanditos, ¿sí? Al punto que la abuela llegó a licuarle la carne, ¿sí? Por lo que este niño comía absolutamente todo en papilla, no masticaba absolutamente nada. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque claramente este niño tenía o estableció dificultades para poder tragar, ¿sí? Porque a la edad que tenía, que no me la acuerdo, pero ya estamos hablando de un niño de que pasaba los 2 años, no había desarrollado la fuerza, en este caso, en lo que es no sé cómo se dirá, su garganta, no es su garganta en realidad. Para masticar, vendría a ser. El tracto, no me acuerdo qué. Bueno, Mandíbula. terminamos la masticación. Sí. ¿Cómo? La mandíbula. La mandíbula, sí, pero también tenía cierta debilidad en, bueno, no me voy a acordar, ¿no? De Por poder el realizar el Tracto movimiento. digestivo. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. No podía establecer ese movimiento, ¿no? Y tuvo que rehabilitarse este niño, ¿sí? Tuvo que rehabilitarse, tuvo que empezar rehabilitación para poder empezar a tragar sin ahogarse, porque no es que él le daban papilla porque tenía este problema, no, él tuvo este problema porque justamente vivió toda su vida sin tener que hacer el mínimo esfuerzo para tragar, ¿no? Ahora, sea una cosa u otra, ¿sí? Sea una cosa u otra, lo que estamos viendo acá, que esta facilitación del orden de la sobreprotección que llevaba al niño de alguna manera a la ilusión de la omnipotencia con respecto a su propia satisfacción, ubicaba entonces una imposibilidad o dificultad de adaptarse a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad necesita, o en realidad nosotros necesitamos para poder afrontar la realidad, encontrarnos lo suficientemente desilusionados, ¿sí? Nuevamente, es una desilusión gradual, ¿sí? Una desilusión gradual, porque en caso de ser una desilusión total, genera patología, ¿sí? Genera patología, puede llegar a generar problemáticas, en tanto que en este punto no, estamos ubicando
una desilusión que se va construyendo de manera gradual. ¿Sí? Nada, ¿se comprendió? ¿Más o menos estamos? ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? En mi vida, Completamente. bueno, de mí y de mi nene. Que él tiene, la Bueno, única actividad que tiene es ir al jardín por burbuja una vez por semana y después está las 24 horas conmigo. Y yo noto un sí, estrés que él tiene, ¿no? Ayer terminamos, se levantó 6:30 de la mañana y se habrá acostado a las 10 de la noche. Llegamos un momento como a las 7 de la tarde, llegando a mi casa me dice, ay, me duele las piernitas. Me tocó a mí trabajar la tarde porque no tengo la posibilidad de dejarlo con nadie y lo arrastro conmigo a donde sea. Y me partió sí. el corazón, me parece que también necesita sus tiempos, ¿no? O no, no Bien. estoy haciendo nada malo igual porque no tengo otra, no me sé explicar, otra opción. Lo llevo conmigo donde voy a trabajar, tengo esa posibilidad. Pero a la vez no le Bueno, estoy haciendo mal en su infancia. bien. Mira, yo te diría eh, que en principio desde acá, desde mi posición, es un tanto difícil poder dar una respuesta. Pero en principio yo te diría que no, ¿sí? Yo te diría que no. Claro que los niños en este punto eh, por ahí pueden llegar a aburrirse, como máximo, ¿no? Pero mientras a los niños puedan encontrarse en un ambiente rico, puedan estar jugando con algo, o puedan estar, digamos, en un espacio que les resulte del orden de lo enriquecedor, no sería realmente un problema, ¿sí? Aparte, como vos bien dijiste también, en todas estas explicaciones teóricas que uno está dando, se pone en juego Sí, también la cuestión de la realidad, ¿sí? sí. En este caso, Él me las imita en todo lo que discapacidades. yo trabajo. Me imita. Bueno, Yo corto pasto y tiene un carrito y corre de punta a punta cuando corto pasto. O pinta y ya rasqueteo, hace todo lo que yo hago. claro, no. Entonces yo diría que no, ¿sí? Eh, Porque uno también debe hacer con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene en el momento. Y esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y de esto desde una cuestión del orden como de lo personal, ¿no? Siempre será preferible, a mi entendimiento, que esté con la madre, ¿sí? Eh, a que esté solo o por ahí con una persona que uno vaya a saber quién es, ¿no? Por lo tanto, uno también debe sopesar cuáles son las opciones que tiene uno al momento de tomar estas decisiones. Y sin duda alguna lo has evaluado y esta ha sido la mejor opción, ¿sí? Así que me parece que está bueno, ¿sí? Me parece Estamos que bien está bueno. entonces. Ah, bueno. Sí, yo Gracias. diría que sí. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Sobre el trabajo. Perfecto. Bien, sobre el trabajo. Estamos todos, digo, Tan como, bien, si yo ya estaba igual, estaba preparando, acá estaba mirando el examen que hemos armado, ¿sí? Porque bueno, como que tiende a cambiar según los grupos, y estaba mirando bien qué habíamos armado, ¿sí? Porque nada, si no me puedo llegar a hacer lío, ¿sí? Denme 2 segunditos, que le pego una mínima leída, son 4 preguntas nada más, como para orientarme también en qué les voy a decir, ¿sí? Bien. Bueno, listo, ya está. ¿Empiezo hablando yo o preguntan ustedes? ¿Cómo quieren? Hable usted tranquilo, nosotros lo escuchamos. ¿Hablo yo? Bueno, bien. El examen consta, lo tengo acá en mis narices, ¿sí? Lo tengo acá mismo, ¿bien? Consta pasalo. de... ¿Lo Ya, podemos ver? la semana que viene, ¿Lo podemos ver? yo les prometo, ¡Ah, a las no! 3:30 se lo estoy pasando. ¿Sí? No es tan grave entonces el examen. No es para nada, no es para nada grave, ¿sí? No es para nada grave. ¿De qué consta? ¿Cómo Bueno, que no? A mí me preocupa lo que dijo que lo podemos entregar hasta las 6. bien, bueno, bien esto, ¿Me bien, es entendiste? esa pregunta importante, la pregunta. Nuevamente, no es un examen con cronómetro, ¿sí? Pueden entregarlo a la hora, mientras sea en ese día, a la hora que quieran o a la hora que puedan, ¿sí? Lo pueden entregar a las 5:30,
de 10, a las 6 de la tarde, de 10. Lo quieren entregar a las 7, a las 8, a las 9, excelente. No hay problema con eso, ¿sí? Nuevamente, porque ustedes están en su casa, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, o están solas, no sabemos, ¿sí? Pero en el marco de lo cotidiano puede haber problemas, ¿sí? Y entendemos de esos problemas, entonces tienen todo el tiempo del mundo para contestarlo, no es con cronómetro, ¿sí? Claro está que podrán contar con mi ayuda solamente en el horario de clase, de 4 a 5 y media, ¿sí? Eso pero como para que lo hagan tranquilas, ¿sí? Como para que lo hagan tranquilas, bueno, menos Elba y Flor, que van a tener que terminarlo antes de empezar el de psicomotricidad, ¿sí? Ustedes están sonadas, ¿sí? Ustedes están sonadas, pero la culpa es de ustedes por anotarse en 2 cursos al mismo tiempo. Así que, pero bueno, Sí, igual está muy bien. Está muy bien. Sí, casi me anoto en otro. y casi te anotas, bueno, despacio, Elba, por favor te pido. Pero bueno, independientemente de esto, ¿sí? No se maten, no se apuren, inhalen profundo, ¿sí? Nada, ¿bien? Y más, ¿se quieren poner a hacer un bizcochuelo y después seguir? Perfecto, manden una porción de paso, ¿bien? Ahora, eso como para tener en cuenta. Con respecto al examen, ¿a qué habría que prestar atención? Bueno, estas 2 últimas clases que hemos tenido no van a formar parte del examen, ¿sí? Estas 2 últimas clases no van a formar parte. ¿Por qué? En principio, porque no soy mala gente, ¿sí? En principio, son temas muy rebuscados, ¿sí? Y no, nada, y podría haber dicho otra cosa, ¿sí? No soy malo, entonces esto que hemos visto, la clase de hoy y la clase anterior, no va a formar parte del examen, no va a haber ninguna pregunta que diga, expliquen. Melanie, no. No forman parte. Ahora, quizá, porque esto también lo voy a decir, puede que en alguna pregunta les sirva como para mecharlo, si les interesase. ¿Hace falta que lo hagan? No, ni loco hace falta que lo hagan, ¿sí? Pero quizás usted dice, mira, en esta pregunta por ahí podría poner algo, ¿no? de Klein y de Winnicott, ¿sí? Existe la posibilidad, ¿sí? Pero no va a haber ninguna pregunta que diga, comenten qué piensa Melanie Klein o cuáles son las posiciones que propone Melanie Klein en la primer año de... No. Nada de eso. En ninguna de las 4 preguntas aparece ni el nombre de Melanie Klein ni de Donald Winnicott, ¿sí? ¿A qué va a haber que prestarle sobre todo atención? ¿A qué? ¿Vieron aquellas primeras clases que estuvimos trabajando con el concepto de estimulación temprana, con las áreas de intervención, en este caso con las funciones básicas? Bueno, ténganlas a mano, ténganla presente, peguen un repasito, ubiquen más o menos en dónde está cada concepto, ¿bien? Recuerden que es un examen a libro abierto, ¿sí? Entonces, y divino ahí Dani, espectacular, ¿bien? Subrayenlo, ténganlo a mano, ¿sí? Ténganlo a mano, porque vamos a hacer, hay alguna pregunta en donde se va a consultar sobre estos conceptos del orden de lo introductorio, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, habrá otra pregunta en donde van a necesitar poder tener a mano, ¿bien? El caso clínico que han elegido para el trabajo en lo que es la planificación, ¿sí? Así que ténganlo a mano, ¿bien? Sepan qué caso han elegido, o por lo menos ténganlo como muy fresco, ¿sí? ¿Qué caso es? ¿En qué momento evolutivo por ahí ustedes consideran que está? ¿No? Bueno, tengan en cuenta el caso clínico como de importancia para la realización del examen, ¿sí? Profe, en este necesitamos 2 objetos para estimular, ¿no? Bien, en este punto, en el examen, no aparece la pregunta de los objetos ni nada por el estilo. Eso aparece en la planificación, ¿sí? Eso en la planificación tiene que estar. Pero en el examen no les vamos a estar preguntando qué objeto eligieron, no. Sino que va a tener que ver con el caso, pero no tanto con la cuestión del material, sino describa, ¿no? Algo del caso que han tenido, ¿sí? Va a ir más que nada por ahí. ¿Bien? Bueno, después, teniendo también en cuenta el caso,
qué es lo que han trabajado, ¿sí? En cuanto a las áreas, ¿sí? Sobre todo pensando muy desde las áreas, ¿sí? Muy desde las áreas. Y déjenme chequear una cosita más, porque en algunos casos hacíamos una pregunta sobre juego, pero con ustedes no hemos llegado, todavía no hemos trabajado con juego, entonces esa pregunta la vamos a retirar, ¿sí? No van a tener todavía que responder sobre juego, eso va a quedar para más adelante. Y déjenme chequear una pequeña info, ¿sí? Ajá. Bien, ahí Camila, bueno, envíen si quieren, si lo tienen, envíen las planificaciones, ¿sí? Y si no, también consulten por el aula virtual, pueden mandar unos mensajitos y podemos ir viendo la cuestión de la planificación, ¿sí? Esperen, acá está. Bueno, otra cuestión importante a tener muy en cuenta para el examen, las fases evolutivas que hemos estado trabajando, ¿sí? Dato muy importante, bien, en este caso, desde la perspectiva freudiana sobre todo, ¿sí? Y de Piaget, ¿sí? Como para tener bien en cuenta, ¿sí? Yo les diría que lo tengan leído, lo tengan preparado, puedan ver cuáles son las características generales de cada una de las fases, puedan llegar a ubicar cuáles son las edades que comprenden aproximadamente cada una, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Péguenle una leída, traten de tenerlo lo más claro y fresco posible, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Profe, ¿el contenido de cada respuesta tiene que ser bastante? ¿O Bueno, mientras que sea bien explicado? Es una buena pregunta. Perdón, estoy chequeando acá. Ahí está, bien. Bien. No estaba chequeando una cosita. Ojo, porque en Aldana tiende a subir el material de lectura no en la subcarpeta o en la carpeta que dice entrega de material, sino que ella lo tiende a subir en el audio de la clase, ¿sí? Entonces, al momento de leer las clases de Aldana, vayan o búsquenlo donde yo lo subo, donde subo el audio, ¿sí? Ella sube el audio con el material de lectura, ¿sí? Para que no les vaya a pasar que lleguen al día del examen y crean que lo de Aldana era solamente lo oral, ¿sí? No, tiene material de lectura. Por ejemplo, la clase del 11 de agosto se encuentra en el audio una gran cantidad de material con respecto a lo que son el embarazo, puerperio, la dimensión emocional del puerperio, los estados emocionales, la estimulación prenatal, psicología del desarrollo, ¿sí? Consejo de esto, acá hay muchísimo material, ¿sí? Hay mucho material que en este caso subió Aldana, claro que previamente visado por mí. Todo aquel contenido que está asociado con la práctica obstétrica, ese nivel de detalle tan puntilloso que claramente viene a acompañar de alguna manera el desarrollo evolutivo, no lo vamos a tener en cuenta para la realización del examen, ¿sí? No vamos a hacer ningún tipo de pregunta orientada hacia los distintos controles, cuáles son los meses, cuáles son en este caso las distintas expresiones fisiológicas que tiene la madre durante el momento de parto y posteriormente, no. Nada de todo eso ingresa, ¿sí? Nada. Se los voy diciendo ya, en lo que se corresponde a Obstetricia 2005, que habla de el control prenatal, y Obstetricia 2005, que habla de la lactancia materna, en esos términos tan biofisiológicos, no forma parte de la cursada, ¿sí? Perdón, sí forma parte de la cursada, no forma parte del examen, ¿sí? Esos dos materiales no va.
y lo que es psicología del desarrollo, que está bueno para que lo tengan en cuenta el texto que dice psicología del desarrollo, está bueno para que lo tengan en cuenta en términos evolutivos, ¿sí? Pero tampoco habrá ninguna pregunta de ese material, ¿sí? Tampoco habrá ninguna pregunta de ese material. Yo le diría que sobre todo de esa clase tengan en cuenta la cuestión del puerperio y los estados emocionales, ¿sí? Que vayan sobre todo a eso, ¿bien? Sobre todo, céntrense en eso, ¿sí? Luego, la clase de planificación, sesión, materiales, eso que vieron con Aldi, ya va a estar calificada con la entrega de la planificación. Así que ya lo tienen que tener recontra claro. Y existe alguna posibilidad que haya alguna pregunta vinculada con lo que es el concepto de salud, discapacidad, etc. ¿Sí? Existe alguna posibilidad. Bien, nada, más o menos ¿están conformes? ¿Alguna pregunta, duda? No, son 4 preguntas nomás, ¿no? Son 4 preguntas, no más que eso, ¿sí? 4 ¿Y preguntas. si no, Con y si nos respecto a va la mal, hay otra posibilidad? Sí, claro que sí, y a vos te debo una respuesta, Elba, ahora que me estoy acordando. La extensión. Bien, las preguntas pueden contestarse cómodamente en una cantidad de párrafos medianamente reducido, ¿sí? Recomendación que les hago. Yo no soy una persona de corregir según la cantidad de hojas, ¿sí? No, realmente no. Pero un examen que entra todo en una sola carilla está medio Puede ser flojito. claro. ¿Sí? Tiene que estar muy claro. ¿Sí? Yo lo que le diría que traten de establecer cierto desarrollo en cada pregunta. Tampoco 10 hojas, ¿sí? No, por favor. Pero, porque les comento, ¿no? ¿Qué pasa? Ha pasado en otra oportunidad que las preguntas son muy escuetas, están muy bien direccionadas, pero le falta riqueza, ¿sí? Le falta riqueza. Entonces, la recomendación que les hago es que contesten la pregunta, pero que hagan un desarrollo. Ustedes tengan en cuenta que cuando yo me siento a leer las preguntas, ¿sí? Las respuestas, cuando me siento a leer las respuestas, estoy viendo qué es lo que saben ustedes, ¿sí? Entonces, traten de mentirme, ¿sí? Miéntanme. ¿Vieron como cuando uno empieza a salir con alguien, ¿no? Que uno siempre muestra lo mejor que tiene, ¿no? Muestra como el lado más simpático, más amable, ¿no? Y ni a gancho es eso uno a los 6 meses después, ¿no? Tampoco es que es lo peor del mundo, ¿no? Pero, bueno, nada, enamórenme, ¿sí? Traten de que yo lo que lea diga, mira qué bien, ¿no? Qué lindo. No vale, por ejemplo, ¿qué es la estimulación temprana? La estimulación temprana es un conjunto de actividades, juegos, listo. O sea, Claro, con eso no estamos. Está bien, tenemos como que desarrollar un poquito. Claro, más allá de que tengamos, de que pueda ser a libro abierto y demás, o sea, tampoco copiar, o sea, textual, o sea, por supuesto que vos ya lo leíste, si nosotros lo leímos 5 veces, vos lo leíste 200. O sea, intentar de más o menos con otras palabras también. Claro, no, que no pongan el punto y coma como estaba en el libro. Ponía todo como copiar y pegar, ¿viste? Claro. Exactamente, sí. Y tengo una pregunta con respecto a la planificación. O sea, si bien se entiende, por lo menos yo entendí bastante bien, ¿no? Cómo hacerlo, o sea, está bien explicado. Está abajo de los datos, está una parte que dice, ay, no sé, pues justo lo tengo en la tablet, que es donde estoy haciendo la llamada, que es como una introducción, por qué es importante la estimulación. Que está bueno y es general, porque no es como la parte de abajo que habla del lenguaje, de la coordinación, que eso yo estoy citando la fundamentación, Vicky. Claro, la fundamentación. ¿Eso lo podemos dejar o hay que cambiarlo? Porque eso es bastante general a modo de introducción de nuestro trabajo. Bien. Digamos. Sí, acá lo estoy mirando. Sí, realmente, si les da para tocarlo un poquito, está bien, ¿sí? Pero es como
es como que también se puede dejar así. Flor dice que lo cambió, eso véanlo ustedes, ¿no? Vean ustedes, porque claro, es cierto, es una cuestión de introducción bastante más general, que Claro, podría porque ir bien. después de que cada área aparte, eso sí, ya, bueno, por lo menos yo las áreas que por supuesto que no voy a trabajar las voy a borrar y las que voy a trabajar las voy a ampliar un poco más, pero esa parte, cuando la leí me pareció buena dejarlo, o bueno, si se le puede agregar algo más mejor, pero te quería preguntar como, pues queda bien de modo de introducción, como decían las chicas. Está perfecto, sí. Se puede dejar tranquilamente. Si ustedes se encuentran con que hay alguna cosita que le quieren agregar o cambiar o sumar, pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacerlo sin ningún problema. Quiero tomar esto que bien dijo Vicky con respecto a los exámenes, ¿sí? Las preguntas están más o menos pensadas para que no sea tanto un copy y pegue, ¿sí? Pero claro que se podría contestar con copy y pegue. Recomendación, traten de hacer un trabajito de elaboración previo, ¿sí? Traten de hacerlo, que el material les sea un soporte, ¿bien? ¿Por qué? Porque primero que uno lo tiene como ya leído, como dijo Vicky, pero aparte, ¿qué pasa? Yo me voy a sentar en algún momento, ¿sí? A leer los distintos evaluaciones de cada una de ustedes. Y les puedo asegurar, porque esto me ha pasado, que cuando es copia y pegue, así yo no tenga la más mínima idea de qué es lo que estoy dando, me doy cuenta. ¿Por qué? Porque la respuesta 1 de Pepito es igual a la respuesta 1 de Pepita, ¿sí? Y no porque se hayan copiado, sino porque han copiado directamente del texto. Entonces, sí traten de hacer un trabajo de elaboración, ¿no? Como que haya algo de masticación y de asimilación de esto que hemos estado trabajando, ¿sí? Aparte, les va a resultar bastante más cómodo a ustedes porque no tienen que estar en el momento leyendo toda la bibliografía, sino que como que ya lo van trabajando, lo van manejando y luego lo explayan, ¿sí? Les puede llegar a Perdón, quedar... Sí. profe, tengo otra pregunta que me surgió cuando estaba empezando a armar la planificación, que es si hay que explicar, que no lo vi igual en la planificación, ¿no? Si hay que explicar en la planificación o si va a ser una de las preguntas, el por qué elegimos estimular esta área, o sea, porque, bueno, yo soy acompañante y digamos, yo tengo la obligación todo el tiempo de explicar el por qué voy a trabajar algo con mis niños, ¿no? Tengo que dar el por qué, pero en este caso, como estamos hablando de niños sin, digamos, ninguna dificultad, o sea, solo para estimular áreas, no es que tengo que dar una explicación de, bueno, porque tiene dificultad en el área motora, o sea, no tengo que explicar el por qué porque en realidad no lo hay, ¿no? Claro, exactamente, al encontrarse con un caso ficticio y aparte un caso o casos en donde no se puede observar ningún tipo de problemática aparente, no vamos a ubicar un porqué desde la cuestión más subjetiva. Sí podría parecer, y por ahí estaría bueno, en esbozar un mínimo porqué en relación al momento evolutivo que está teniendo el niño, ¿sí? En relación, pero es como verán, es muy general, ¿sí? Es como muy general, porque en la elección del área tendrá también algo que ver el caso que han elegido, ¿no? Y esto ahí se pone en juego la cuestión evolutiva, qué es lo que están viendo, la zona por ahí de desarrollo próximo, ¿no? Eso por ahí sí, pero claro que del orden de lo particular, ¿no? De la diferencia subjetiva que pueda llegar a tener, que en este caso es imposible saberlo, claro que no. No, ahí no hay que inventar nada. Y yo te hago una pregunta por ahí para todas. En la parte de desarrollar la actividad, bueno, yo explico lo que voy a hacer, qué sé yo, y por ejemplo, le quiero alcanzar al nene en caso de que no lo agarre solo, y es como que al escribir puse la estimuladora, le alcanzará, yo no sé si está bien expresado, como que yo me trato de estimuladora, lo hablo como en tercera persona, pongo la estimuladora en caso de que el niño no lo agarre por sí solo, le alcanzará, no sé si está bien poner la estimuladora en... Bueno. Sí, está perfecto. Como para narrarlo, bárbaro. Sí. De hecho, todos mis informes yo los escribí de esa manera. Y todos no son muchos, porque soy bastante terrible para esas cosas. Pero sí, está bien. Sí.
¿Alguna otra consulta? Creo que nos despejó dudas. Yo no hice Bueno, nada todavía, pero ya me voy a activar. sentate, Elba. Sentate, Elba, ponete a trabajar, Elba. No, tengo muy cansado. Ya terminé de estudiar y entonces ya este fin de semana me pongo. Tengo muy Bueno. activo, al toque me salen todas las cosas. Bueno, Eso es lo bueno. está bien, me quedo tranquilo entonces. Bueno, gente, entonces me retiro, ¿sí? Les dejo un saludo enorme. Nos estamos viendo entonces la semana que viene con el día del examen, ¿sí? Cualquier consulta, duda, nada que les agarre, me manda mensajito al aula virtual, ¿sí? Al aula virtual. Tengo consultas ahí para contestar, pero voy a estar mirándolo, ¿sí? Les dejo un saludo enorme. Buena Chau. semana y Nos nos vemos. vemos. Chau, chau, chicas. Chau.